Vamos a continuar con la sesión. Informaros que hemos tenido una pequeña modificación respecto al programa inicial por un imprevisto médico de Rafael Alonso que teníamos previsto que estuviera hoy aquí con nosotros, al que le deseamos desde aquí una pronta recuperación, pero ha hecho lo posible hasta última hora y no le ha sido posible venir. Así que hemos adelantado una ponencia que teníamos esta tarde, en este caso que pido a Felipe Bravo que suba y paso a presentarle. Felipe Bravo es catedrático de Planificación Forestal en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, de la Universidad de Valladolid. Es director del Departamento de Producción Vegetal y Recursos Forestales de esa escuela y promueve espacios y actividades de innovación, Open Science, Open Innovation, seminarios de innovación, así hasta un largo etcétera. Es coordinador del Máster Data Forest de la Universidad de Valladolid, que forma en ciencia de datos y gestión de ecosistemas y completa la formación de ingenieros forestales, agrónomos, biólogos, geógrafos y ambientólogos. La ponencia de hoy, y ahora él explicará un poco cómo surgió esto, es los montes de socios en Extremadura, el caso de Baldío de Barrado, de la desamortización a la era de la inteligencia artificial. Así que, Felipe, te dejo con ello. Muy bien, muchas gracias. Tengo que decir que cuando me invitó Raúl a hablar de los montes de socios en Extremadura y a hablar del caso del baldío de Barrado, que iba a hablar, bueno, primero le dije que sí, luego yo mañana tengo examen en la universidad, dije, bueno, a ver si viene la presidenta del baldío, que para eso es la presidenta que tendría que venir. Y esta compañera, cuando vio el tema que yo no había virado de las nuevas tecnologías, dije, pero ¿qué voy a contar yo aquí? Y entonces me volvió a mí la pelota, ya me lo vi con un poco más de detalle y me tuve que estrujar un poco las meninges porque no entendía muy bien, en el marco de unas jornadas de nueva tecnología, hablar de la desamortización y un monte. Bueno, espero haber llegado todo esto, haber ligado todo este tema como si hubiera sido un ChatGPT o algo similar, que le tiras una cosa y te contesta algo, y esto ha sido el resultado. ¿Qué es lo que os quiero contar? Bueno, pues vamos a hablar del monte de socios de Baldío de Barrado, que es un poco el ejemplo por el que estoy aquí. Después, ¿qué hemos hecho en este monte? Con una trayectoria bastante tortuosa en nuestras relaciones con la administración, para hacer el proyecto de ordenación, y después vamos a hablar de una herramienta de inteligencia artificial para evaluar y verificar proyectos, en este caso proyectos de ordenación, que creo que puede ser una herramienta útil para aquellos que tienen que evaluar el trabajo de otros o que tienen que basarse en el trabajo de otras personas para tomar sus decisiones. En este acompañamiento estoy acompañado de muchas instituciones. Yo trabajo en la Universidad de Valladolid, pero claro, estoy aquí porque también soy miembro del Baldío de Barrado, entonces por eso está ahí su logo. Hemos contado con la empresa Exver, que es una empresa local, que es la empresa que ha realizado el proyecto de ordenación. Y estoy mirando y no está ninguno, no veo a ninguno. Ah, sí, están ahí al fondo. Está ahí Alberto, que es el ingeniero, el compañero que es el ingeniero que lo ha hecho. Y después, el agente de inteligencia artificial que voy a enseñar lo hemos desarrollado dentro de una cátedra de empresa que se llama Smart Ecosystem y que está patrocinada por una empresa que se llama Singular, que es una multinacional española que tiene su sede en Madrid, pero el propietario principal de esta empresa es extremeño y tiene 2 centros de trabajo, uno en Cáceres y otro en Badajoz, o sea que esto se puede hacer perfectamente aquí. Bueno, pues vamos a ir por parte. ¿Qué es el monte de socios del Baldío de Barrado? Bueno, los inicios es en la desamortización de bienes públicos o comunales de 1881. Hasta ese año, los vecinos de este pueblo disfrutaban del monte sin preguntarse mucho de quién era, porque ellos lo usaban y tenían derecho pues, a tener sus ganados, a recoger sus leñas, a utilizar el monte de acuerdo con unas reglas comunales. Ese año se establece la venta del monte y entonces desaparece su derecho. Ante el riesgo de que desapareciera el derecho de uso, una agrupación de vecinos, de 172 vecinos, decide comprar el monte de forma colectiva
por 17.500 pesetas. Ahí pone equivalente 30.000 euros, no, son 426.000. Esta era una primera versión. El equivalente sería 426.000 euros, pero el esfuerzo para esos 172 vecinos no es como que hoy 172 vecinos tuvieran que poner entre todos 426.000 euros, es mucho más. Tanto más que tuvieron que dividir el pago en 7 anualidades. Finalmente, como no todos aportaron lo mismo, pues decidieron dividir sino la propiedad proindivisa en 166 acciones. Cada acción la dividieron en 16 onzas, dando lugar a que el monte tenía 200.656 onzas o participaciones de un monte comunal proindiviso. Eso ha seguido un recorrido durante más de 140 años, en el cual os podéis imaginar ha pasado de todo, de ser un bien indispensable para la vida del pueblo a ser algo que estaba allí pero que realmente le interesaba a muy poca gente. Pero, afortunadamente, durante este tiempo, las familias de este pueblo han mantenido un registro de quién eran los propietarios. No lo usaban mucho, bueno, lo usaban mucho en ciertas épocas, pero a partir de los años 60, con la gran desbandada del mundo rural a las ciudades, el uso desapareció casi completamente, pero mantuvieron un registro de propiedades, vendemos las onzas, las hereda no sé quién, se las transfiero no sé cuánto, de forma que había un conocimiento de quién. Y luego caían como castigo, como las plagas de Egipto, ser de la junta gestora. El que le tocaba, pues iba allí los 2 años que le tocaba sufrir, que era, bueno, pues hacer de malo, decirle a un vecino, pues has cortado leñas y no podías, un desastre, y en cuanto podía decir que pase el siguiente. Pero todo el mundo aceptaba ese castigo porque entendía que si era de todos, pues había que mantenerlo. Bueno, a principios del año 2000, la ley de montes introduce el concepto de montes de socios para estas figuras procedentes, estos bosques comunales procedentes de la desamortización que no tienen encaje en las legislaciones de la propiedad. Y se genera una figura que son las juntas gestores de montes de socios. ¿Qué es lo que se pedía para ser un monte de socio? Poder demostrar que al menos 6 personas eran derechohabientes perfectamente identificables de los compradores originales. Esto, entonces, nosotros, bueno, yo estaba en la junta directiva, pues porque yo no soy de Barrado, yo soy solo arrimado, por si había dudas, es el pueblo de mi mujer. Entonces, mi suegro en un momento estaba mal o tal, fallece, bueno, esto, pues a Felipe que pasos forestal. Y yo caigo en la junta directiva allí a penar otros 2 años, como otros muchos, pero cuando estoy allí digo, bueno, pues ahora hay unos instrumentos para poner esto un poco más en orden, que es la ley de montes. Entonces, empezamos en el 2008, comenzamos a hacer las indagaciones para crear una junta gestora, que consistieron primero en tener la lista de los 172 vecinos que compraron el monte. Del segundo, tener la lista de propietarios, copropietarios actuales, que esa la teníamos. Y ahora comenzó el itinerario de conectar al menos 6 de los actuales propietarios con alguno de los 172. Eso requirió buscar partidas de bautismo, testamentos, cuando no había testamentos, últimas voluntades para demostrar que no había testamento, y así durante 130 años llegar a 10, porque al final decidimos no quedarnos en 6, sino ir sobre seguro por si había alguna disputa sobre algún caso, y además repartir esas 10 personas estratégicamente en el pueblo. Es decir, que ninguna de las familias que podrían estar, porque en los pueblos todos son familia, pero al final no todos son familia. Entonces nosotros buscamos 10 personas, por si alguno se caía, y no quedarnos en 6 y después del esfuerzo pues que no pudiera ser, y que además que las 10 personas representaran todas las familias, porque había algunas familias que nos salían 7 y cogíamos uno y buscábamos otro, para tener un consenso social alrededor de esto. Bueno, finalmente en el 2017 presentamos la documentación, sigue su tránsito en la administración, y en el verano del 2018 la administración decide que cumplimos los requisitos y se puede crear la junta gestora. Bueno, ¿qué ocurrió en este momento? Que ahí hubo que volver a explicarlo, que solo 10 de los propietarios, hay unos 300, solo 10 iban a recibir el encargo de la Junta de gestionar el monte. Y los otros 310,
Hubo que explicar, primero, a los 10 que no era una cosa tremenda, que iban a perder ya su tiempo, que era como ser castigados para siempre. Entonces, tranquilizarlos por un lado y tranquilizar a los otros 310 diciéndoles que estos 10 no se iban a quedar con el monte. De hecho, no querían. Tuvo que convencer a todo el mundo. Entonces, el procedimiento fue: el director general de la Junta llegó al pueblo, se identificaron las 10 personas que habíamos documentado y se les encargó la gestión del monte al amparo de la Ley de Montes. Y se convirtieron en junta gestora, es decir, titulares de las onzas. Los otros 310 en ese momento habían desaparecido del monte. Para evitar este problema, la junta gestora lo primero que hizo, ya lo teníamos preparado evidentemente, es abrir un proceso de admisión de nuevos copropietarios que pudieran demostrar que eran propietarios. ¿Cuál era la forma de demostrarlo? Estar en el libro de actas del monte. Entonces, con el libro de actas en la mesa y el carné cada uno, la gente que en ese momento quiso se fue apuntando. Y entonces, en media hora ya había una junta gestora que había pasado de 10 personas a 170 y tantas. Porque algunas personas que estaban en la lista y podían ir, ese día no fueron, no estaban en el pueblo, no les pilló bien, pero todos los años que vas puedes presentarte, o sea, eso no caduca, tu derecho a estar no caduca, solo que tienes que hacerlo presente. De forma que ya tenemos una junta gestora, que son los titulares de las onzas, que han sido reconocidos como tales. Ya ha habido herencias, ya ha habido, bueno, ventas o lo que ya ha habido por lo siguiente, pero herencias ya ha habido gente que ya ha venido, oye, que yo estoy en el libro, se la ha incorporado, y se ha nombrado una junta directiva que es la encargada de la gestión. Bueno, en el 2018, justo hasta este momento, yo era el presidente del baldío, porque claro, esto al final todo el mundo no quería, pues Felipe, que encima nos mete en este lío, pues para ti. Y yo ahí cesé, y siguió su recorrido. Pero hemos vuelto a las andadas, ahora la gente va a la junta directiva y como a penar, o sea, otros 2 años a ver qué hacemos. Bueno, hubo que hacer unos estatutos que presentamos. En los estatutos nosotros acordamos que los beneficios generados se van a aplicar solo a mejoras del monte o a obras y servicios del pueblo. Es decir, en el fondo, la propiedad privada de este monte, comunal pero privada, ha renunciado a los beneficios que pueda obtener. O sea, somos socios de una empresa que no nos va a dar beneficios nunca. No la podemos vender, no la podemos hipotecar, y lo que vendemos solo se puede reinvertir o en el monte o en aspectos que necesite el pueblo, que de momento no ha necesitado nada, pero bueno, podría ser. Bueno, ya está, ya tenemos un monte, ya acabó por lo que me invitaron aquí. Esto podría haber sido una charla, pero bueno, tengo tiempo para algo más. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, ya que tenemos un monte, tenemos una estructura de gobernanza, tenemos una junta directiva, tenemos una junta gestora, pues debiéramos tener información. Por ejemplo, nosotros empezamos explorando información a partir de herramientas que hemos desarrollado en nuestro grupo, como el Forest Explorer o el Descarga IFN, para poder obtener datos del inventario forestal nacional para conocer el recurso, porque al final el monte, pues teníamos las parcelas catastrales, pero no sabíamos mucho de esto. A la vista de este conocimiento, ya, bueno, pues, y sobre todo explicarlo a la gente que está lejos del monte, porque aquí es un colectivo como que estamos todos a favor de obra, pero en muchos casos no es así, hay que explicar todas las cosas, hay una parte de innovación social muy importante aquí. Decidimos pasar al proyecto de ordenación de montes. Bueno, entonces hicimos una pequeña petición de ofertas a diferentes empresas, la que más nos convenció fue Expert, que hizo, bueno, entre sus méritos era que era una empresa local y que en el monte tenemos una idea de desarrollar un sector forestal local. Entonces Expert tenía una oficina en Plasencia, presentaba una oferta razonable, técnica y económicamente, y decidimos hacerlo. Bueno, después de varios años, aquí está Alberto, que ha sido finalmente quien ha rematado el proyecto en Expert, pues tenemos una ordenación del monte por rodales, 360 hectáreas, se hizo un muestreo sistemático con la intensidad de muestreo que nos fija la Junta, una especie principal se seleccionó, Quercus pyrenaica, monte alto, un turno amplio y unos objetivos pues, muy genéricos de protección que son limitantes y de producción que son prácticamente accesorios. Aquí no hay mucho que innovar, quiero decir, esto es un proyecto de ordenación muy clásico, o sea, aquí la innovación no venía aquí. Presentamos la versión 1 de este proyecto y la versión 1 de este proyecto fue rebotada por el sistema administrativo porque no cumplíamos una norma que
que yo no conocía, que era que teníamos y tenemos una propiedad aislada del continuo del monte, como de unas 20 y tantas hectáreas, y no se podía presentar una ordenación cubriendo 2 parcelas no conjuntas. Entonces hubo que hacer una versión 2. Aquí es donde Esber perdió dinero, por eso están los agradecimientos, porque es que a Esber al final esto le ha costado dinero, nosotros no pagamos más, y hemos presentado la versión 2. Y ahora estamos a la espera de qué pasa con la versión 2. En medio tuvimos encuentros con la Junta para hacer algo, para evitar estos desencuentros. Es decir, queremos hacer esto se puede hacer, cómo se puede hacer, el plan de incendios, cosas. Intentamos ser bastante proactivos con la Administración. Bueno, y ahora estamos a la espera y ya está. Aquí no hay mucho de innovación, pero yo sigo trabajando en lo mío. Entonces, como tenemos esta asociación con la empresa Singular y hacemos cosas de este tipo, digo, bueno, pues vamos a hacer algo un poco innovador y que nos sirva, bueno, pues a esto que estoy haciendo. Y entonces, con Singular, ¿qué hacemos? Hacemos herramientas de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, casi todo el mundo piensa, cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy todo el mundo piensa en ChatGPT, que es una de los tipos de inteligencia, que es una herramienta que aplica a uno de los tipos de inteligencia artificial y dice, eso vale para hacerle preguntas chorras y dice cosas que no valen para nada y en lo forestal no nos sirve. Bueno, yo voy a intentar demostraros que sí os sirve y yo voy a intentar demostrar que nos sirve tanto a la Administración, como a la gente que hace proyectos, como a la gente que trabaja en asesorías o a los que trabajamos en la investigación o en la docencia. Bueno, nosotros tenemos la ordenación, la planificación, es la integración de prácticas silvícolas con conceptos económicos para cumplir unos objetivos de las partes interesadas, que en este caso son la propiedad, en este caso los condueños del monte de socios, del monte de baldío, y la sociedad, en este caso representada por la Administración autonómica, que vela por intereses que están por encima de la propiedad. Nuestra Constitución dice que la propiedad está supeditada al interés general y que además estamos en una economía social y de mercado. Que mucha gente habla de la Constitución, pero no se lee lo que dice. Entonces, tenemos que hacer esto y ahí nosotros no nos alejamos como copropietarios del papel de la Administración. La inteligencia artificial es una tecnología innovadora que va a cambiar nuestro trabajo cognitivo en el sector forestal. Esto es muy importante. Hasta ahora, todas las tecnologías que nos llegan, yo me resisto a llamarlas nuevas, porque ya muchas llevan con nosotros 20 años, son herramientas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Nos da más información para tomar las decisiones, nos permite seguir la trazabilidad, nos permite... Aquí está en cuestión si va a sustituir nuestro proceso cognitivo, que es lo más núcleo de lo que hacemos. Bueno, la respuesta es de momento no. La respuesta es de momento no. Pero vamos a ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en el caso de un proyecto de un pueblo pequeño en el norte de Extremadura, con 320 condueños que seremos ahora, en un proyecto de ordenación en el que tenemos que tratar con la Administración. Entonces, lo que hemos planteado es utilizar los grandes modelos de lenguaje. Aquí, esta es una versión antigua, no sé en qué momento nos hemos ido pasando versiones, porque esto lo había corregido yo, lo del DeepSeek. Todo el mundo sabe ChatGPT, pero ChatGPT es uno de los tipos de grandes modelos de lenguaje. Gemini, DeepSeek, que es este chino que dijeron que era más rápido que los americanos, Claude, que es el que tiene Anthropic, y Llama, que es el que tiene Meta, el de WhatsApp, ¿vale? Son marcas, son de lo mismo. Es como el decir, tengo un coche, eso es un modelo grande de lenguaje. ¿Qué marca tienes? Pues una de estas. ¿Qué hacen estos modelos grandes de lenguaje? Bueno, primero, esto es inteligencia artificial generativa. La diferencia es que puede generar texto, puede generar imágenes, puede generar audios. Nosotros vamos a centrarnos en el texto, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo genera? O sea, hay que entender cómo genera texto estas herramientas, porque quieren que creamos que son inteligentes, pero no son inteligentes. Son capas de redes neuronales que van asignando la siguiente tokens. O sea, dividen un texto, vamos a empezar a ver cómo hago esto sin que nos liemos mucho.
Para entrenar estos sistemas se coge un párrafo. Imaginaros, cogemos un párrafo. Y el párrafo lo podemos nosotros dividir, como estudiamos en el bachillerato, lo podemos dividir en frases, palabras, morfemas, fonemas. Ellos han decidido dividirlo en tokens, que no es ninguna de estas cosas, pero es parecido. Por ejemplo, la palabra habitualmente, mente, es un token, porque mente puede ir detrás frecuentemente, habitualmente, y habitual pueden ser otros tokens. Divide el párrafo en tokens. Y entonces dice, después de decirme mente, ¿cuál es el siguiente token más probable? Y entonces la máquina, con su algoritmo, te devuelve lo más probable. Para poder decir cuál es lo más probable que han hecho, estudiarse Wikipedia y todo lo que hemos escrito en la web durante los últimos 20 años, más todos los libros que han podido escanear, más todos los derechos de autor. O sea, se lo han leído todo, lo han procesado todo. Entonces ya saben la probabilidad de que después de que alguien, después de decir habitualmente, diga voy a comer o voy al cine. Depende del contexto. Entonces, una vez que tienen esto, lo siguiente que han hecho es decirnos a nosotros que le hagamos pregunta y que nos va a contestar. Cuando le hacemos una pregunta, le estamos dando las ideas de por dónde tiene que empezar. Es como los malos estudiantes. ¿Qué te parece el método de ordenación por rodales que aplicamos en el Monte del Baldío? Entonces, un estudiante que no ha estudiado mucho te dice, en el Monte del Baldío, como todo el mundo sabe, se utiliza el monte de ordenación por rodales. Y ya va después a discutirte, hombre, que por lo menos un 0,5 en esa pregunta hay que poner porque lo que está puesto está bien, ¿no? Pues esto es lo mismo. Con lo que tú le escribes, le sirve para generar la probabilidad de lo que tiene que decir después. Por tanto, cuando haces cuestiones que se llaman prompt más detallados, le estás dando más información para después continuar su frase. Estos modelos, como normalmente los utilizamos con preguntas cortas, ¿qué te pareció Tom Cruise en la última película de Misión Imposible? Entonces la máquina, con eso tiene muy poco que decirte, busca en Wikipedia Tom Cruise, Misión Imposible, y busca en la web y te dice algo que no tiene ni pies ni cabeza. Eso se llaman alucinaciones. Es decir, cuando la máquina te devuelve algo que evidentemente está mal, o cita libros que no existen, se lo inventa, porque también, como muy mal estudiante, no se puede estar callado. Es muy difícil que te diga, no lo sé. Y si le insiste, te dice, disculpa, tenías razón, no lo sé. Entonces, estos sistemas van a evolucionar muy deprisa. Es como comparar la aviación que tenemos hoy con la aviación de principios del siglo XX. Estamos en la inteligencia artificial como se estaba en la aviación en 1905, en 1910. Eso es lo que tenemos que comparar. Fijaros cómo son los aviones hoy, cómo eran hace 120 años. Pues esto va a pasar con la inteligencia artificial generativa, que es esta, pero mucho menos tiempo. Bueno, ya está toda la teoría que teníamos que saber. Si alguien quiere más, pues hay muchos libros y está en la web. Bien, hacer un modelo de lenguaje, ahora mismo estos modelos de lenguaje están en manos de dos grandes grupos. El gobierno de China y sus empresas asociadas y las empresas grandes multinacionales americanas. El resto del mundo no somos capaces de desarrollar de cero este tipo de cosas. Estamos en sus manos. Bueno, se escapa a nuestro nivel, pues decidir que haya que hacer algo de esto. Pero esto hay que saberlo también. Pero sí lo que podemos hacer es entrenar modelos de lenguaje para tareas concretas, que es lo que sí podemos hacer nosotros. Y eso lo podéis hacer vosotros, no nosotros, sino nosotros en sentido amplio. Todos los que estáis ahí sentados sois capaces de hacer un RAGing, que es recuperar, aumentar y generar el conocimiento concreto para un problema concreto. A eso se le llama RAGing y consiste en coger uno de estos grandes modelos de lenguaje y enseñarle de un dominio concreto para que haga una tarea concreta. En este caso, para que nos evalúe proyectos de ordenación, casualmente. Podría haber sido otra cosa, pero yo pues, lo he llevado a nuestro caso. Entonces, en nuestro caso, hemos usado Copilot. ¿Por qué hemos usado Copilot? Porque viene integrado en la herramienta que está licenciada por la universidad. Copilot
tiene un acuerdo con OpenAI y tiene integrado uno de los GPTs, no es ChatGPT, sino tiene una de las variantes de los modelos GPT, 4O, lo que tiene ahora mismo, lo tiene integrado. O sea, en el fondo estamos usando lo mismo que el ChatGPT, pero adaptado para Microsoft a través de Copilot. Entonces, en el marco de la cátedra, fuimos a pedir instalar Copilot Studio. Los que tengáis acceso al Microsoft, veréis que sale Copilot. El Copilot que sale es el que podemos preguntar, pero para desarrollar hace falta una licencia especial que se llama Copilot Studio. Pedimos Copilot Studio y entonces nuestra universidad lo que dijo, esto se hará jugando aquí con esto, vete tú a saber. Claro, la universidad tiene muchos datos de los estudiantes, de los profesores, muchos datos muy sensibles. Entonces, y estos sistemas al final muchos son cajas negras. Entonces, ponernos a jugar a nosotros, forestales además, con cosas y que se escapen los datos de los estudiantes de los últimos 5 años era un desastre. Entonces, nos han creado, yo lo llamo cariñosamente un cotolengo, y nos han puesto allí a nosotros a trabajar aislados, en un tenant separados y aislados de la universidad. Estamos dentro del dominio de la universidad y amparados por la universidad, pero como estamos en una prueba de concepto nos han puesto aparte. Digo también para que sepáis que hay ciertos problemas de seguridad. Bueno, pues ya estamos. Nosotros tenemos nuestro Copilot en nuestro sitio privado dentro de la universidad, que estamos fuera del flujo de trabajo normal para no poder contaminar a nadie. Y ahí lo que vamos a hacer es generar una herramienta que analice proyectos de ordenación. Bueno, ¿qué hace falta para esto? Bueno, hace falta saber primero que es una herramienta de low code. Es decir, no hace falta saber programar para hacer esto. Si sabes programar, puedes hacer cosas más complicadas, en fin, lo puedes hacer mucho mejor, pero para hacer esto no hace falta saber programar. No hace falta, hay que saber lo que quieres hacer, hay que saber el dominio. Y un poquito de Copilot, que bueno, es que se aprende. Y después hay que saber que tenemos 4 fases que tenemos que completar. Hay que darle un contexto al lenguaje, hay que darle unos procesos, hay que darle los proyectos y luego tener un resultado y ser capaz de evaluarlo. Bueno, lo primero que hicimos antes de nada fue cerrar Internet. Le dijimos a la máquina que no tuviera acceso a Internet para evitar contaminaciones con información, porque estas máquinas tienen un flujo de trabajo que si no saben algo, no lo tienen a mano, lo buscan en Internet. Entonces, para evitar eso y para que consultara solo lo que nosotros queremos que consulte, le cerramos Internet. O sea, nuestro modelo de lenguaje no tiene conexión a Internet. Lo segundo que le dijimos fue, olvida lo que sabes, excepto escribir. Entonces, todo el conocimiento de base que lo tiene, también se lo dijimos, de eso no sabes. Y nos hace caso, o sea, se olvida de inmediato. Lo que sí sabe es construir frases. Lo que no sabe es del dominio. Y lo siguiente fue darle un contexto. Entonces, bueno, esto es una mala práctica, ahora os voy a explicar por qué, pero nosotros, como estábamos jugando en la universidad para hacer el prototipo, pues nos queríamos que nos valiera para Castilla y León, que nos valiera para el caso de Extremadura, pues ya que estamos por Andalucía, y que tuviéramos la norma estatal. Si yo tuviera que hacerlo después de haber hecho la prueba aquí, pondría estrictamente la normativa extremeña y la normativa estatal. Y libros en abierto, en este caso de ordenación de montes. ¿Cuál es el problema? Que no hay tantos libros en abiertos de ordenación de montes. Incluso, por ejemplo, he estado buscando el libro de Madrigal pues, y no hay manera, o sea, no está. Entonces, y no lo voy a poner porque si no está será por algo. Entonces, muchas de las instrucciones de ordenación en Andalucía, en Castilla y León, en Extremadura, tienen muchos contenidos de conocimiento. Aparte de cosas normativas propias, tienen muchas cosas de conocimiento que son extrapolables de un sitio a otro. Entonces, aquí estamos en una situación que si pudiéramos ponerle libros de la materia en abierto, normativa estatal y la normativa autonómica que corresponda, funcionaría mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, nosotros al principio, también para poder, si fuera más versátiles, pudiéramos usarlo en clase con los estudiantes en Palencia, pues le pusimos esto. Entonces, esto está en una carpeta dentro del Copilot Studio que ya hemos llamado muy originalmente contexto. Ahí le hemos puesto contexto. Básicamente esto es lo que sabe. Esto es lo que tiene que estudiarse para trabajar con lo que le demos. Y entonces, tienen que ser documentos en PDF, pueden ser enlaces web, porque entonces cerramos web, excepto a este sitio que te decimos que puedes mirar.
Y los PDFs tienen que ser indexables, es decir, no pueden ser imágenes. Cuando los escaneamos no nos valen, tenéis que pasarlos a OCR para que la máquina los pueda recorrer, porque si no la imagen no la puede recorrer, ¿vale? El siguiente paso es hacer el proceso, meter esto en la batidora. Entonces aquí hay dos cosas. Unos conectores. El Copilot Studio trae unos conectores como por defecto. Si te dicen buenos días, tú contestas buenos días, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Bien, eso ya está. Pero le podemos generar conectores de si el usuario te pregunta de este tema, tienes que hacer esto, sí. Y eso se genera. Hay unos cuantos que vienen prehechos muy genéricos. Básicamente, di adiós cuando se despiden, di hola cuando llegan, bueno, cosas de educación para que parezca que está a tu servicio. Y nosotros generamos algunos conectores para cosas concretas que queríamos que hiciera relacionados con el proyecto. Esto es quizás lo más complejo, que ya os digo yo que no lo es, pero lo que puede llevar. Hay que generar bien los conectores y colocarlos aquí. Y luego hay que generar lo que se llama un meta prompt. Un prompt es una instrucción. Le pregunto, ¿qué te ha parecido el proyecto de ordenación? Eso se llama prompt. Podríamos llamarle pregunta, pero lo llaman prompt, pues ya está. Hay que generar lo que se llama un meta prompt, que es una colección de instrucciones generales que van antes de cualquier pregunta. Es decir, la máquina, antes de cualquier pregunta, tiene indexado el conocimiento base, tiene indexado los conectores y tiene indexado un texto, que es este que tenéis aquí, que es bastante estricto de qué tienes que hacer. Si en el proyecto que te voy a subir pone Extremadura, la legislación de aplicación es la de Extremadura. Si en el proyecto, o sea, tiene que ir unas cosas, si tienes la comunidad, no pusimos Extremadura, ponemos. Si pone la comunidad autónoma, esto es lo que tienes que decir. Le dimos ejemplos de preguntas que se le podrían ocurrir a cualquiera. Bueno, está bastante detallado. Esto básicamente es como un esquema general que hace pues, uno de nosotros sobre qué le preguntaríamos nosotros a una máquina sobre un proyecto de nuestro interés. Esto es muy forestal, esto hay que hacerlo por iteraciones. Primero preguntamos cosas y cuando vemos que no funciona, pues le añadimos, pues vamos a añadirle esto a ver si funciona. Esto es un proceso iterativo entre los que están desarrollando el RAGing y los usuarios finales. Y normalmente hacen falta varias iteraciones para dejar esto perfilado. Una vez que tenemos esto, y antes de saltar al prompt, el prompt es la pregunta que le hace el usuario, eso sería parte del proceso, pero antes de saltar ahí, tenemos el proyecto a analizar, el documento a analizar. Tenemos otra carpeta que hemos llamado proyecto, y entonces en ese proyecto le hemos subido el proyecto que nos hizo Expert, y que está en su versión 2 y que estamos esperando a ver que la Junta que nos dice. Entonces ahí subimos la memoria, el plan técnico, la carpeta con los anejos, la carpeta con los planos. Como está cerrado, tenemos la garantía de que estos datos, porque aquí hay datos sensibles, no salen. Esto es muy importante. Como está cerrado, hay un doble cierre. Tenemos el cierre del tenant de la universidad y el cierre de la gente que le decimos, de aquí no sale nada. Entonces, nosotros los datos están en un ente, que tenemos, porque hay datos protegidos ahí de la propiedad, o sea, hay muchos datos sensibles. Entonces, subimos el proyecto para validar en esta carpeta y ya lo siguiente es volvemos al proceso y le tenemos el prompt, lo que tú quieres hacer. Entonces nosotros hemos descubierto que si empezamos a preguntarle cosas no se lee el documento, no procesa el documento, busca tu respuesta, le dices ¿cuál es la especie principal en este proyecto? Entonces empieza a buscar en el proyecto y cuando aparece Quercus pyrenaica es la especie principal, te dice Quercus pyrenaica. Pero no se lee, no procesa. Decimos leer, pero no leen. Es que a veces decimos cosas como que son personas. No procesa el texto. Entonces, para que procese el texto, hemos descubierto, le decimos siempre hola, por favor, no vaya a ser que despierte, y si despierta se acuerda que éramos los amables. Pero podríamos decir, valida el proyecto del baldío de Barrado que se encuentra en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y entonces ahí le forzamos a recorrer todo el documento. Y nos dice, pues sí, se llama de esta forma el proyecto, veredicto, válido. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme al contexto que le hemos dado, este proyecto cumple las normas. Es decir, luego hay cosas muy opinables dentro de los proyectos, se puede hacer mejor, se puede hacer peor, porque haces esto, no haces lo otro, pero el proyecto cumple. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque lo hizo una máquina? No, porque esta máquina ha comparado la normativa
con el proyecto y no ha encontrado ninguna cosa que no encaje en la normativa, simplemente. Motivos del veredicto. Bueno, pues ahí dice, pues con respecto a la norma estatal, con respecto a la norma autonómica, y te dice, y si fuera no válido, te diría por qué no. O sea, que si fuera un no válido no te diría, no, no vale, no, te diría no, pues no vale, porque en este apartado pues no ha cumplido tal requisito. Bueno, entonces empezamos a hacerle muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo se consideran los valores ambientales en la planificación? Es decir, una cosa que va a surgir porque sabemos que los proyectos de ordenación pues siguen una valoración ambiental. Bueno, pues cómo está, qué aspectos ha tenido en cuenta, qué norma está de la que le hemos puesto en el principio, lo cumple. O le hemos preguntado cómo se articula el tiempo y en el espacio, ¿no? Cómo es la distribución temporal, los cantones, ya cosas más técnicas. ¿Cuál era el método de ordenación? ¿Cuál era la especie principal? Bueno, aquí ya se nos pueden ocurrir muchas ideas. Esto no nos sustituye como forestales, pero esto nos potencia como forestales. De cara a los ciudadanos, cuando recibimos un proyecto, realmente en un día puede tener una respuesta. Y eso es una sensación muy reconfortante para quien se enfrenta con la administración. Por cierto, yo soy funcionario de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León en excedencia, o sea que yo estoy del lado de los funcionarios. He estado 4 años haciendo ese trabajo, o sea, no, a veces parece... pero da unas garantías, oye, y ahora podemos ya discutir. Lógicamente estas cosas hay que validarlas. Sobre todo al principio, cuando la gente hay que validarlas. Bueno, me ha dicho que es válido, pero vamos a ver todo esto que ha dicho, si es verdad. Y es lícito, pero desde luego agiliza el trabajo. Las personas que están en una empresa y tienen un proyecto pueden tener, antes de presentar el proyecto, pueden detectar cosas que se les pueden haber pasado y arreglarlas. La persona que contrata uno de estos proyectos puede comprobar si por lo que está pagando cumple los estándares mínimos. Es decir, para mí es una cosa bastante relevante. No sé qué hora es. Es que no sé cómo voy de tiempo. Bueno, pues ya está. Había una demo, pero no la puedo hacer. Pues si alguien quiere hacer una pregunta, porque el ordenador me han dicho que no lo podemos tocar. Nada, muchas gracias. En este trabajo, para hacer el agente, han colaborado Diego Martín y Marta Álvarez de Singular, Cristóbal Ordóñez y Irene Ruano de mi grupo en la universidad, todos en el grupo Smart Ecosystem, y agradecer tanto al Baldío, permitirme lanzarles este reto y que al final han aceptado, y a la empresa Expert pues la flexibilidad que ha mostrado para poder hacer este proyecto. Y nada, pues cualquier pregunta, aquí estoy. Gracias. Bueno, y se me ha olvidado decir que ChatGPT no me dijo cómo ligar de un monte de socios a esto. Muchas gracias, Felipe. Bueno, ¿alguna pregunta tenemos? Creo que el tema da para mucho. Tenemos ahí una pregunta. Hay que pasar el micro, por favor. Ahí. Muy buenas. Visto que esto es una herramienta que va a ser, que muy práctica tanto para todas las partes, hasta el final, hasta la administración, ¿cómo se podría, cómo se podría difundir, compartir este tipo de trabajo para que fuera accesible a todas estas personas, a todos los actores? Bueno, a ver, nosotros presentamos esto, que me hay que decirlo todo, en 2 semanas presentamos esto y más, como esto, en el Congreso Forestal Español en Gijón, que tenemos el lunes un taller para presentar este tipo de aproximaciones con más ejemplos y con opciones. Nosotros lo usamos dentro del Copilot Studio. Por ejemplo, si yo quisiera usarlo con mis estudiantes, podría publicarlo en el grupo de Teams del grupo, y ya el usuario final no tendría que
no entraría en las tripas, simplemente sería pues, un copilot normal, haría preguntas y le respondería dentro de este esquema. Claro, el desarrollo de casos concretos, pues es como todo, requiere su tiempo. Nosotros estamos, desde la cátedra, estamos dispuestos a colaborar con cualquiera para hacerlo. Este ejemplo, el siguiente paso que vamos a hacer es ponerlo, presentarlo en Gijón y utilizarlo yo en clase porque están dentro del tenant de la universidad. Es decir, aquí al final las organizaciones tienen que tener acceso. ¿Se va a poder usar fuera de esto? Pues la verdad es que no lo sé, por los límites de acceder al sistema. No sé si me explico. Aquí hay unos problemas de seguridad de datos, es decir, la gente que está dentro del tenant donde está la gente, en mi caso la universidad, lo puede usar perfectamente. Yo tengo que hacer una migración lo que se llama el back-end, o sea, lo que vemos nosotros como usuarios a un grupo de Teams dentro de mi clase, por ejemplo, y todos podrán usarlo sin ningún problema, siempre que estén dentro de ese Teams de la universidad. Ponerlo fuera, como en abierto en un caso, nos obligaría a tener un Teams abierto para todo el mundo y eso a mí la universidad no me va a dejar, vamos, ni lo voy a preguntar porque claro, ahí hay unos problemas de seguridad que ya se me escapan. Pero que nosotros estamos por hacer más casos, quiero decir, y que al final, más que hacer más casos, es acompañar a que la gente se haga su caso. No sé si me explico, que es low code, que es que al final casi todo lo hemos hecho nosotros. Una vez que en una organización, imagínate los ayuntamientos, en tu caso, por ejemplo, para los ayuntamientos con interés forestal, pues la Diputación puede generar un tenant donde los mismos técnicos forestales de los ayuntamientos, la Junta, los grupos de interés, generan su agente con sus condicionantes, sus preguntas, su legislación, lo que les interesa, y lo van a usar dentro de su plataforma. Porque esto es ¿no? Sí, pero también, no sé si se puede, que es de total desconocimiento, pero la estructura, todo el estudio de éxito-error que habéis tenido y tal, o sea, ¿cómo se podría, podría caber la posibilidad incluso de patentar lo que es el modelo? Y luego, pues cada organización, pues haría exactamente lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Candado estar aislados para que no haya interferencia de ninguna otra información ni de que salga ninguna otra información y crear la estructura tal cual, no sé si puede ser un editable o un archivo, ¿sabes? Sí, eso. Y, por ejemplo, el servicio forestal, ¿no? Pues proyecto de cada particular, pues lo único que variaría sería la carpeta de proyecto, pero lo que es el resto de información pues se mantendría. Sí. Eso se puede hacer, claro. Se puede hacer adaptado a los condicionantes de cada organización, con lo que quiera, con sus documentos, Eso se puede hacer, claro. O sea, nosotros podemos explicarlo, vamos, de hecho aquí lo he explicado en abierto, vamos, yo creo que, a los informáticos no les descubro nada, pero con esto y unas horas cualquiera que esté en una organización puede también hacerlo. Que nosotros no... A ver, que yo trabajo en la universidad pública, yo estoy aquí, o sea, Singular tiene su interés en tal y yo lo respeto, pero nosotros estamos también por promover el abierto, o sea, que nosotros estamos abiertos a colaborar con cualquiera. Lo que pasa es, bueno, que mi tiempo también es limitado, claro, pero bueno, que eso estamos abiertos a ello, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta. Si no, voy a pedir a los ponentes del día que suban aquí a la mesa y para que podamos mantener también un diálogo